Layton Hicks se despertó al oír su propio nombre. Terence la llamaba desde la planta baja de su casa de 2 pisos en el suburbio de Bettendorf. Se apoyó en los codos y miró la mitad vacía de la cama. Terence se había levantado temprano, cada vez con más frecuencia. Antes se levantaban juntos, se acurrucaban el uno contra el otro y hacían planes para el día libre, tomándose su tiempo para levantarse. Ahora parecía un recuerdo lejano de otra vida. Layton venía de abajo otra vez. ¿Dónde pusiste mis gemelos? Los de las piedras azules. Suspiró y se levantó de la cama. 36 años y se sentía de 50, sobre todo por la mañana. Están en el cajón de arriba de la cómoda, dijo, dirigiéndose al cuarto de baño, donde siempre estaban. Layton se lavó la cara con agua fría, mirando su reflejo. Cabello castaño hasta los hombros, ojos marrones, algunas arrugas nuevas en las comisuras de los ojos. Nada fuera de lo común, solo una mujer corriente. Aburrida, había dicho Terence una vez durante una discusión hacía 3 meses. Él se había disculpado inmediatamente, pero las palabras se le habían quedado clavadas como una espina. Cuando Layton bajó a la cocina, Terence ya estaba completamente vestido con un traje de negocios. Sábado. ¿A dónde vas?, preguntó ella sirviéndose un café. Tengo una reunión, respondió Terence sin levantar la vista del teléfono. Un posible cliente quiere hablar de un seguro para su negocio. ¿Un sábado? Los grandes clientes no trabajan en un horario estándar, terminó Terence levantando la vista. ¿Por qué? Íbamos a ir a casa de mi padre, le recordó Layton. Lo prometiste. Terence arrugó la nariz y apartó la mirada. Se me había olvidado. Lo siento, pero no puedo cancelar esta reunión. Estamos hablando de un contrato serio. Layton tomó un sorbo de café, tratando de ocultar su decepción. Era la 4ª vez en los últimos 2 meses que Terence cancelaba una visita a su padre. Amos Cale no estaba postrado en la cama, pero a sus 68 años ya no era capaz de dirigir plenamente su imprenta tras sufrir un infarto el año anterior. Layton intentaba visitarle al menos una vez a la semana. «Nunca hablas de tus clientes», dijo, observando a su marido. Terence se encogió de hombros. «Ya sabes, confidencialidad, y apenas te interesan los detalles de las pólizas de seguros». Hubo un tiempo en que se interesaban por todo lo que ocurría en la vida del otro. Terence hablaba apasionadamente de su trabajo en la compañía de seguros, y ella compartía sus éxitos y problemas en el departamento de logística de una empresa farmacéutica. Ahora sus conversaciones se limitaban cada vez más a asuntos domésticos. «¿Por qué no cenamos juntos esta noche?», Layton lo sugirió. «Puedo cocinar filetes». Terence apartó la mirada un momento. «No estoy seguro de que vuelva para cenar. Esta reunión puede llevar un rato y luego tengo papeleo que hacer». Layton asintió, sintiendo un vacío familiar en su interior. 15 años de matrimonio y lo que quedaba de él era una educada indiferencia. Cuando se casaron, Terence estaba lleno de energía y ambición. La seducía con su confianza y su alegría. Habían soñado con una casa grande, viajar y quizá tener hijos más adelante. Ahora tenían una casa, no tan grande como habían soñado, pero en un buen barrio. Los viajes se limitaban a los fines de semana, y poco a poco se fue dejando de hablar de hijos. Terence terminó su café y puso la taza en el fregadero. «Tengo que irme», dijo, consultando la hora en su caro reloj. Una adquisición reciente que Layton creía que no podían permitirse. «No me esperes levantada si quieres acostarte pronto». Le dio un beso rápido, casi formal, en la mejilla y se dirigió a la puerta. «Terence», le llamó Layton, ¿has olvidado que el próximo fin de semana es el aniversario de boda de mis padres? Mamá nos ha pedido de verdad que vengamos». Terence se quedó inmóvil en el umbral, con los hombros tensos. «Claro que me acuerdo», respondió sin volverse. «Nos vemos esta noche». La puerta se cerró de golpe y Layton se quedó sola.
Se acercó a la ventana y vio a Terence subiendo a su sedán negro. El teléfono de su marido sonó y él contestó, sonriendo ampliamente. Aquella sonrisa, genuina y vivaz, había sido una vez para ella. Ahora rara vez sonreía así en su presencia. Leighton volvió a la mesa de la cocina y abrió el portátil. Tal vez podría trabajar un poco en su informe trimestral y olvidarse de sus pensamientos intrusivos. Pero en lugar del correo electrónico del trabajo, abrió el calendario familiar que compartían. Las citas de Terence llenaban los fines de semana y las tardes de los últimos 2 meses. Clientes, conferencias, cenas de negocios. Demasiado para un agente de seguros corriente. Hacía 3 semanas, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, había encontrado un recibo de un restaurante del otro lado de la ciudad. Una cena cara para 2, una botella de vino de $100. Terence había dicho que esa noche llegaría tarde al trabajo. Leighton no se molestó en preguntarle. Algo dentro de ella no quería saber la verdad. Cerró el portátil y decidió ir a casa de su padre después de todo. Amos vivía a media hora de distancia, en la vieja casa donde Leighton se había criado. Desde la muerte de su madre, 5 años atrás, se había negado a mudarse, a pesar de sus problemas de salud. Leighton hizo las maletas rápidamente y se subió a su modesto y pequeño coche. De camino, encendió la radio, intentando ahogar los pensamientos que pululaban en su cabeza. Terence había cambiado, o había cambiado ella. Tal vez ambos estaban aburridos. La casa de Amos Cale tenía el mismo aspecto que 30 años atrás. 2 plantas, un porche y un jardín que su madre había mantenido en perfecto orden. Ahora las plantas estaban crecidas y los setos necesitaban una poda, pero había algo acogedor en ese ligero desorden. Leighton llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. La casa olía a café y a pan recién horneado. «¿Papá? ¡Soy yo!». Ruby Valentine, la secretaria de Amos y mano derecha en la imprenta, se asomó a la cocina. Una mujer bajita, de pelo corto plateado y ojos sagaces. «Leighton», exclamó con una sonrisa. «Estaba preparando café. Tu padre está en el estudio, ordenando unos papeles». «Gracias, Ruby». Leighton abrazó a la mujer. «¿Hoy no estás en la oficina? ¿El sábado?». Ruby enarcó una ceja. «Pensé en visitar a tu padre y llevarle algo recién horneado. Últimamente no se cuida mucho». Leighton asintió agradecido. Ruby había trabajado con su padre durante 30 años y era casi un miembro más de la familia. Tras la muerte de la madre de Leighton, había sido Ruby quien se había encargado de que Amos comiera bien y tomara su medicación. «¿Dónde está Terence?», preguntó Ruby, sirviendo café en tazas. «En el trabajo», respondió Leighton brevemente. Ruby tarareó significativamente, pero no dijo nada. Nunca había expresado directamente su opinión sobre el yerno de Amos, pero Leighton intuía que Ruby, al igual que su padre, nunca había aprobado del todo a Terence. Leighton cogió las tazas y se dirigió al estudio de su padre. Amos estaba sentado en su escritorio, estudiando unos papeles a través de unas gafas que se le habían deslizado hasta la punta de la nariz. A pesar de las canas y las arrugas de su pelo oscuro, su mirada seguía siendo aguda y atenta. «Hola, papá», dijo Leighton poniéndole la taza delante. Amos levantó la vista y sonrió. «Leighton, no te esperaba hoy». «Pensé en pasarme». Se inclinó y besó a su padre en la mejilla. «¿Cómo te encuentras?». «Como un viejo de 70 años», refunfuñó Amos aunque tenía 68. «Los médicos dicen que necesito descansar más, pero ¿cómo voy a hacerlo si me llueven las nuevas órdenes?». Leighton se sentó en la silla de enfrente. «Podrías contratar a un gerente y dejar que un joven advenedizo arruine lo que he construido durante 40 años». Amos negó con la cabeza. «No, la imprenta se quedaría en la familia». Miró a su hija con una insinuación que Leighton prefirió ignorar. Habían discutido más de una vez la posibilidad de que se uniera al negocio familiar, pero ella siempre se había negado, prefiriendo su propia carrera. «¿Dónde está tu marido?»,
preguntó Amos cambiando de tema. Tenía una reunión con un cliente. Amos frunció el ceño. ¿El sábado? Eso dijo. Leighton dio un sorbo a su café, evitando la mirada de su padre. Amos se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Sabes, cuando conocí a tu madre, ella trabajaba en la biblioteca. Todos los sábados iba, aparentemente para comprar libros nuevos, pero en realidad solo para verla. No había trabajo que me impidiera pasar tiempo con ella. Leighton sonrió débilmente. Los tiempos cambian, papá. La gente también. Amos miró a su hija con atención. Leighton, ¿eres feliz? La pregunta la pilló desprevenida. ¿Era feliz? Antes lo era, y ahora. Estoy bien, respondió evasiva. Un trabajo estable, una casa. No te pregunto por la casa, la interrumpió Amos. Pregunto por ti y por Terence. Leighton sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó, ahuyentándolas. Estamos pasando por un momento difícil. Terence trabaja mucho. Yo también. Estamos distanciados por un tiempo. Amos suspiró. Cuando tenía tu edad, tu madre y yo también pasamos por una mala racha. Pero hablábamos, Leighton. Todas las noches, pasara lo que pasara. Hablar es la base. Lo sé, papá, intentó sonreír Leighton. Lo superaremos. Amos la miró dubitativo, pero no continuó. En lugar de eso, cambió de tema. ¿Cómo va el trabajo? ¿Sigues resolviendo rompecabezas logísticos para los farmacéuticos? Leighton retomó agradecida el nuevo tema, hablando de proyectos recientes y problemas con los proveedores. Su padre escuchaba atentamente, haciendo preguntas y ofreciendo consejos. Los negocios eran su elemento y, a pesar de la diferencia entre la logística de imprenta y la farmacéutica, su experiencia a menudo resultaba útil. Pasaron varias horas juntos, comiendo un asado que Ruby había preparado y comentando las noticias de Bettendorf. Solo cuando empezó a oscurecer, Leighton hizo las maletas para irse a casa. «Te veré el próximo fin de semana en las vacaciones», dijo, despidiéndose de su padre con un abrazo. «Y no te olvides de tomar la medicación». «Como si Ruby fuera a dejar que me olvidara», murmuró Amos, pero sus ojos sonreían. «Cuídate, hija, y piensa en lo que te he dicho». Leighton asintió y salió. De camino a casa, subió el volumen de la radio, pero sus pensamientos seguían volviendo a las palabras de su padre. La conversación es la base. Pero, ¿cómo hablar con un hombre que se estaba convirtiendo cada vez más en un extraño? La casa estaba oscura y vacía. Terence aún no había regresado. Leighton comprobó su teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. Envió a su marido un rápido «¿Dónde estás?» y fue a ducharse. Cuando salió del baño, el teléfono mostraba un nuevo mensaje. «La reunión se ha retrasado. Llegaré tarde. No me esperes levantada». Leighton se quedó mirando la pantalla. La típica respuesta de los últimos meses. Antes al menos se inventaba los detalles. Ahora ni se molestaba. Abrió la galería de fotos de su teléfono y se desplazó hasta las instantáneas de su luna de miel. Trinidad y Tobago, hace 15 años. Los dos son tan jóvenes, bronceados, sonrientes. Terence le rodea los hombros con el brazo y hay adoración en sus ojos. ¿A dónde se había ido todo? Al cerrar las fotos, Leighton se conectó a la aplicación del sistema de seguridad de su casa. La cámara situada encima del garaje mostraba un camino de entrada vacío. Terence no había vuelto todavía. Casi sin pensarlo, abrió el historial de citas y se desplazó hasta el fin de semana pasado. Terence también había salido para una reunión. La entrada mostraba que regresaba a las 2 de la madrugada. Leighton sabía que no debía hacerlo, pero algo la empujaba a continuar. Abrió su cuenta compartida de operador de telefonía móvil. Las llamadas entrantes y salientes de Terence. Un número se repetía con demasiada frecuencia, sobre todo por la noche y los fines de semana. Leighton lo copió y lo pegó en la barra de búsqueda. Nada. Intentó una búsqueda en las redes sociales. De nuevo, nada.
La interrumpió el timbre de su teléfono. Un número desconocido. Leighton Higgs. Leighton Higgs. Voz de enfermera. Este es el hospital Bettendorf. Su padre, Amos Cale, fue admitido con un ataque al corazón. Su estado es crítico. El doctor dijo que contactáramos a sus familiares. Leighton sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Enseguida voy, respondió buscando ya las llaves del coche. En ese momento se abrió la puerta principal y entró Terence. Olía a perfume caro y a un ligero olor a alcohol. «Terence, mi padre está en el hospital», exclamó Leighton. «Está sufriendo un infarto. Tengo que ir». Terence se quedó helado, con un gesto de disgusto en el rostro. «¿Ahora? Es casi medianoche». «Está en estado crítico». Leighton agarró su chaqueta. «¿Vienes conmigo?» Terence se pasó la mano por la cara. «Leighton, acabo de volver. Estoy cansado. Además, ¿qué podemos hacer en mitad de la noche? Los médicos saben lo que hacen». Leighton no daba crédito a lo que oía. «¿Hablas en serio? Es mi padre. Y estoy seguro de que se pondrá bien». Terence se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla. «Ya sabes cómo le gusta ponerse dramático. ¿Recuerdas la última vez que solo fue un malestar estomacal? Eso fue hace 5 años y tenía gastritis», exclamó Leighton. «Ahora estamos hablando de un ataque al corazón». Terence suspiró. «Vale, tienes razón. Lo siento. Es que he tenido un día muy largo y no estoy en condiciones de ir al hospital. ¿Por qué no te vas y me reúno contigo por la mañana?» Leighton miró a su marido, sintiendo que algo se rompía por fin en su interior. «No te molestes». Cogió las llaves y salió corriendo de casa sin esperar respuesta. En el coche, se permitió unos segundos de pánico y luego arrancó el motor. Pasara lo que pasara entre ella y Terence, su padre era lo más importante ahora mismo. Leighton encendió los faros y salió a la carretera, en dirección al hospital, sola en la oscuridad de la noche. Leighton no recordaba cómo había llegado al hospital. Todo estaba mezclado. Las luces nocturnas de Bettendorf, la llovizna, los pensamientos ansiosos de su padre. Cruzó corriendo el aparcamiento y entró en la sala de espera. «Amos Cale», exclamó a la enfermera de guardia. «Me llamaron para decirme que había sufrido un infarto». La enfermera, una mujer de mediana edad y rostro cansado, pasó rápidamente los dedos por el teclado. «Cale, sí, 7º piso, cardiología. El doctor Phelps está con él ahora». El ascensor avanzaba con una lentitud insoportable. Leighton se apoyó en la pared, intentando calmar su respiración. «Se recuperará», se decía a sí misma. «Papá es fuerte, lo conseguirá». En la 7ª planta la esperaba otra enfermera, una chica joven con el pelo bien recogido. «¿Es usted pariente del señor Cale?», preguntó. «El doctor Phelps quería hablar con usted». Algo en su tono hizo que Leighton se quedara helado. «¿Qué le pasa a mi padre?». «El doctor se lo explicará». La enfermera la condujo por el pasillo hasta una pequeña sala de espera. El doctor Phelps, un hombre canoso con gafas, se levantó cuando Leighton entró. Su rostro era serio y en sus ojos se leía simpatía. Leighton conocía esa mirada. La había visto hacía 5 años cuando murió su madre. «Señorita Higgs», empezó el médico, «siento mucho». Leighton solo oyó fragmentos de frases. «Ataque cardíaco masivo. Demasiado daño en el músculo cardíaco. El equipo hizo todo lo que pudo. No pudieron resucitarlo». «Lo declaramos muerto a las 23:45», terminó el médico. Leighton parpadeó. 23:45. Hacía 15 minutos. Solo había llegado 15 minutos tarde. «¿Puedo verle?», preguntó, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. El doctor Phelps asintió. «Por supuesto, venga conmigo». La sala era pequeña, con una cama individual junto a la ventana. Amos yacía inmóvil con los ojos cerrados, sin sus gafas, sin la habitual arruga entre las cejas que aparecía cuando algo le disgustaba. Parecía pacífico y completamente extraño. Leighton se acercó y le cogió la mano.
Estaba fría. Extrañamente, fue esa sensación de frialdad la que hizo real la muerte de su padre. «Siento no haber llegado a tiempo», susurró. «Lo siento, papá». No supo cuánto tiempo pasó allí, cogiendo la mano de su padre y susurrándole palabras que él ya no podía oír. En un momento dado, una enfermera entró en la habitación. «Señorita Hicks, tiene que rellenar unos papeles, y necesitaremos los datos de contacto de su funeraria. Funeraria, papeleo, las formalidades». La realidad golpeó a Layton con una nueva intensidad. Tenía que organizar el funeral, ponerse en contacto con la familia, decidir qué hacer con la casa de su padre, la imprenta. «¿Puedo llamar por teléfono?», preguntó. La enfermera asintió. «Por supuesto, pero no en la sala, por favor». Layton salió al pasillo y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Ruby. Seguro que también la habían llamado del hospital. Layton marcó su número. «Layton». La voz de Ruby sonaba preocupada. «He llamado al hospital, me han dicho...» «Está muerto», la interrumpió Layton. «Hace media hora. Estoy con él». Silencio al otro lado de la línea, luego un profundo suspiro. «Oh, Layton. Lo siento mucho. Ahora mismo voy». «No lo hagas, es tarde», objetó Layton. «Por la mañana tendremos que seguir con la organización». «Yo ayudaré», dijo Ruby con firmeza. «Con todo. No te preocupes por eso ahora. ¿Está Terence contigo?» Layton sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No, está en casa». «Ya veo». La voz de Ruby se deslizó hacia algo parecido a la desaprobación. «No deberías estar sola ahora. Después de todo, voy a venir». Layton no discutió. Después de hablar con Ruby, se obligó a llamar a Terence. El teléfono sonó largo rato y, cuando ella estaba a punto de colgar, él contestó. «¿Sí?» Sonaba somnoliento, irritado. Estaba dormido. «Papá ha muerto», dijo Layton sin preámbulos. Pausa. «Lo siento», respondió Terence con voz más suave. ¿Quieres que vaya?» Layton vaciló ahora. ¿Quería? La respuesta sincera era no. No quería ver su simpatía formal, sus torpes intentos de consuelo. «No», respondió. «Ruby llegaría pronto. Tenemos que seguir con los preparativos del funeral por la mañana. Llamaré cuando sepa los detalles». «Por supuesto», el alivio en su voz era casi palpable. «¿Puedo hacer algo?» «No». Layton cerró los ojos. «Buenas noches, Terence». Los días siguientes pasaron como un borrón. Layton se mudó a casa de su padre para estar más cerca de la funeraria y la imprenta. Ruby estaba cerca, ayudando con la interminable lista de cosas por hacer. Elegir un ataúd, las flores, el servicio funerario, avisar a los clientes de la imprenta, hacer una pausa para los pedidos en curso. Terence la llamaba todos los días, le preguntaba cómo estaba y se ofrecía a ayudarla, pero Layton percibía que su preocupación era falsa. Una noche vino a cenar, pero la conversación no fluyó y pronto se marchó citando una reunión matutina. Al tercer día de la muerte de Amos, mientras Layton ordenaba papeles en su despacho, llamó Bram Stokes, el abogado de su padre y amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. «Layton, mis condolencias». Su profunda voz sonaba sincera. «Tu padre era un buen hombre y un amigo leal». «Gracias, Bram», respondió ella. «Estaba a punto de llamarte. Tenemos que discutir los aspectos legales». «Por supuesto», respondió el abogado. «Amos dejó un testamento detallado. Podemos reunirnos después del funeral, pero hay un detalle que debes conocer ahora. Dejó un sobre cerrado con instrucciones de abrirlo solo en presencia de todos los beneficiarios, incluido Terence». Layton frunció el ceño. «¿Terence? ¿Se le menciona en el testamento?» «Sí», confirmó Bram. «Amos hizo algunos cambios en los documentos hace aproximadamente un mes. Me pidió total confidencialidad, así que no puedo hablar de los detalles hasta que se lea oficialmente el testamento». Algo en el tono de Bram hizo recelar a Layton.
¿Por qué había cambiado su padre el testamento? ¿Y por qué había incluido a Terence, a quien francamente nunca había apreciado mucho? De acuerdo, aceptó. Reunámonos después del funeral. El día del funeral estaba nublado, pero no llovió. La iglesia estaba llena. Clientes de la imprenta, amigos de Amos y algunos parientes lejanos. Leighton estaba junto al ataúd, aceptando condolencias con Terence a su lado. Estaba inmaculado con un traje oscuro, con una expresión adecuadamente afligida en el rostro, sosteniéndola por debajo del codo cuando parecía especialmente vulnerable. El perfecto marido afectuoso, excepto que sus ojos permanecían fríos. Después del servicio, cuando la mayoría de la gente se había ido y Ruby estaba haciendo los últimos preparativos para la comida conmemorativa, Terence se llevó a Leighton aparte. ¿Has hablado ya con el abogado?, le preguntó. A Leighton le sorprendió la franqueza de la pregunta. Sí, ha llamado Bram. Nos reuniremos mañana para la lectura del testamento. ¿Dijo algo sobre el contenido? Leighton miró a su marido con atención. No. Es confidencial hasta mañana. ¿Por qué lo pregunta? Terence se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. Solo me lo preguntaba. ¿Tu padre nunca dijo nada sobre sus planes? No. Leighton dio un paso atrás. Terence, ¿de verdad es eso lo que te preocupa ahora? ¿La herencia? Claro que no, objetó rápidamente. Solo intento ayudarte con asuntos prácticos. Ahora mismo eres vulnerable y no quiero que nadie se aproveche de ello. ¿Cómo quién? Leighton cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Bram? ¿Quién ha sido amigo de mi padre durante 40 años? Terence levantó las manos en un gesto defensivo. No quería decir eso, lo siento. No es un buen momento para hablar así. La abrazó, pero el abrazo le pareció mecánico, insincero. Leighton se apartó, sintiéndose aún más sola que antes. Más tarde, cuando todos se habían dispersado y Terence se había marchado para resolver algunos asuntos de trabajo, Leighton se quedó en casa de su padre con Ruby. En silencio, recogieron las sobras y lavaron los platos. Tu marido estaba muy interesado en los asuntos financieros de Amos, dijo Ruby sin mirar a Leighton. ¿Qué quieres decir? Ruby puso el último plato en la rejilla de secado y se volvió hacia Leighton. Ha estado en la imprenta varias veces en el último mes. Preguntó por el estado del negocio, por los clientes, por los inmuebles. Amos no le ha dicho nada. Leighton negó con la cabeza. No, ¿por qué se interesaba Terence? Dijo que estaba preocupado por el futuro de su suegro. Ruby enarcó una ceja con escepticismo. Pero Amos no le creyó. Él sospechaba algo. ¿Qué era? Ruby suspiró. No compartió detalles, pero después de una de las visitas de Terence, se puso en contacto con Bram y cambió el testamento. Y me pidió que estuviera especialmente atenta a cualquier consulta sobre las finanzas de la empresa. Leighton se desplomó en su silla, tratando de dar sentido a lo que había oído. ¿Por qué estaba Terence interesado en los negocios de Amos? ¿Y qué sospechaba exactamente su padre? Leighton, Ruby le puso una mano en el hombro. No quiero causar problemas, pero Amos estaba preocupado por ti, y yo también estoy preocupada. Por la noche, tumbada en su antigua habitación, Leighton no podía dormir. Las palabras de Ruby la mantenían despierta. Cogió el teléfono y marcó un mensaje para Terence. ¿Por qué has venido a ver a tu padre a la imprenta? La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Quién te lo ha dicho? No. ¿Qué quieres decir? Ni no he venido. Ni siquiera intentó negarlo. Ruby. ¿Por qué, Terence? Una pausa. Luego. Quería ayudar con el seguro del negocio. Era una sorpresa para ti. Hablaremos mañana, se hace tarde. Leighton colgó el teléfono. ¿Sorpresa? Terence nunca daba sorpresas. ¿Y por qué no lo había mencionado antes? Leighton se despertó por la mañana con dolor de cabeza. Los acontecimientos de los últimos días empezaban a pasarle factura. Bajó a la cocina, donde Ruby ya estaba preparando café.
La reunión con Bram es a las 10, le recordó Ruby. Había pedido que todos los beneficiarios estuvieran presentes. Terence también. Layton aceptó una taza de café. Había escrito que iría directamente al despacho de Bram. Ruby asintió sin hacer ningún comentario. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El despacho de Bram Stokes estaba en el centro de Bettendorf, en un viejo edificio de ladrillo con columnas clásicas. Dentro olía a madera pulida y a libros viejos. La secretaria hizo pasar a Layton y Ruby a la sala de conferencias, donde Bram, un hombre alto y delgado, de pelo canoso y ojos azules, ya estaba esperando. Layton, Ruby, se levantó para saludarlos. Pasad, sentaos. ¿Todavía no ha llegado Terence? Debería llegar en cualquier momento, respondió Layton tomando asiento en la larga mesa pulida. Bram asintió y se sentó enfrente, extendiendo los expedientes frente a él. ¿Cómo lo llevas? Lo mejor que puedo, sonrió Layton débilmente. Todo me sigue pareciendo irreal. Lo comprendo, suspiró Bram. Amos era un hombre maravilloso. Echaré de menos nuestras partidas de ajedrez. Estaban intercambiando recuerdos de Amos cuando se abrió la puerta y entró Terence. Iba vestido con un traje riguroso, el pelo perfectamente peinado y el rostro serio. Pido disculpas por llegar tarde, dijo, tomando asiento junto a Layton. Tráfico. Bram asintió. Ahora que todos están presentes, podemos empezar. Como sabéis, he sido el abogado de Amos Cale durante muchos años y soy el albacea de su testamento. Antes de morir, Amos hizo algunos cambios en los documentos de los que vamos a hablar hoy. Abrió la primera carpeta. El testamento básico es bastante sencillo. La casa pasa a Layton, al igual que todos los efectos personales de Amos. En cuanto a la imprenta Cale, también pasa a Layton, con algunas estipulaciones que discutiremos más adelante. Hay algunas pequeñas sumas para parientes lejanos y organizaciones benéficas. Terence se revolvió en la silla. ¿Y los activos en efectivo? Por lo que tengo entendido, el negocio era bastante rentable. Bram lo miró por encima de las gafas. Es lo justo. Amos dejó instrucciones detalladas sobre las finanzas, pero antes hay una cosa que me pidió que divulgara delante de todos ustedes. El abogado sacó un sobre cerrado. Esta carta que Amos escribió hace un mes, con instrucciones de leerla hoy. Layton se tensó. Algo en la expresión del rostro de Bram sugería que el contenido del sobre no agradaría a ninguno de los presentes. Bram abrió el sobre y empezó a leer. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy vivo. Layton, mi querida hija, siento no haber tenido tiempo de decirte esto en persona. Soy consciente de las maquinaciones financieras de tu marido y de sus verdaderas intenciones para con mi fortuna. Terence ha indagado repetidamente sobre el valor de la imprenta y de mis bienes personales. Tras algunas investigaciones, he sabido de su relación con Willa Pemberton, una paisajista que ha estado trabajando recientemente en un proyecto de jardín para nuestra imprenta. También estoy al tanto de sus planes para mi dinero. Esta carta es mi forma de protegerte a ti, Layton, y al legado que he pasado toda una vida construyendo. Layton se congeló, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Se volvió lentamente hacia Terence. Tenía la cara pálida y la mandíbula apretada. «Esto es ridículo», interrumpió su lectura. «Siempre le he caído mal a Amos. Es solo un intento de desprestigiarme después de muerto». «Señor Hicks, déjeme terminar», dijo Bram con firmeza y siguió leyendo. Cuando terminó, se hizo un gran silencio en la habitación. Layton no podía creer lo que estaba oyendo. Su padre sabía de la conexión entre Terence y la tal Willa. Sabía de sus planes para su dinero, y había cambiado el testamento para protegerla. «Es una calumnia», dijo finalmente Terence. «Podría demandar por ese tipo de acusación». «Puedes intentarlo», dijo Bram con calma. «Pero tengo pruebas de todo lo que mencionó Amos».
incluidos los registros de sus encuentros con la señorita Pemberton y las copias de su correspondencia facilitadas por el investigador privado que Amos había contratado. Terence se levantó de un salto. «Es ilegal. No tenía derecho a leer mi correspondencia privada». El detective actuaba dentro de la ley. Bram permaneció imperturbable. «Y, por desgracia para usted, el contenido de la correspondencia confirma los temores de Amos». Leighton miró a su marido, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Es cierto, Terence? ¿Estás teniendo una aventura con esta mujer?» Terence abrió la boca y luego la cerró. Su rostro se contorsionó. «No lo entiendes, Leighton. Tú y yo somos extraños desde hace mucho tiempo, y la herencia de tu padre podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros». ¿Para todos nosotros? Leighton no podía creer lo que oía. ¿Quieres decir para ti y tu amante? No digas eso. Terence bajó la voz. Willa no es solo una amante. Nos amamos. Pero no quería hacerte daño. Pensé que podríamos resolver las cosas de forma civilizada. El dinero de la herencia nos ayudaría a todos a empezar una nueva vida. Leighton sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Esperaste a que mi padre muriera para quedarte con su dinero e irte con otra mujer? No esperé a que muriera, exclamó Terence. Solo estaba preparándome para el futuro. Bram tosió con delicadeza. Si me permiten, tenemos que terminar las formalidades. Según el último testamento de Amos, Terence Hicks está excluido de los beneficiarios de la herencia principal. Solo tiene derecho a la colección de relojes de bolsillo de Amos, que Amos consideraba un regalo simbólico. ¿Qué? Terence se puso aún más pálido. Pero el acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial establece que, en caso de divorcio, tienes derecho a una parte de la herencia de Leighton, asintió Bram. Pero Amos había sido muy prudente. Los activos de la imprenta estaban depositados en un fideicomiso, cuyas condiciones hacían imposible dividirlos en caso de divorcio. En cuanto a los ahorros personales de Amos, se habían transferido a Leighton con ciertas restricciones legales que también los protegían de reclamaciones en caso de divorcio. Leighton miró a Bram con asombro. ¿Preveía papá que Terence solicitaría el divorcio después de su muerte? Había sospechado esa posibilidad, respondió Bram. Había tomado medidas. Terence parecía como si le hubieran dado un golpe. Eso es imposible. Legalmente no pasa nada, lo interrumpió Bram. He revisado personalmente todos los detalles legales. Por supuesto, puedes impugnar el testamento, pero te aseguro que las posibilidades de éxito son mínimas, y los costes legales serían considerables. Terence se incorporó con los hombros caídos. No solo parecía decepcionado, sino aplastado. Leighton se volvió hacia ella. Podemos discutirlo. Llegar a un acuerdo. Leighton negó con la cabeza. No hay nada que discutir, Terence. Se volvió hacia Bram. Podemos seguir con esto más tarde. Necesito pensar. Por supuesto, asintió el abogado. Prepararé todos los documentos necesarios. Puede firmarlos cuando esté listo. Leighton se levantó y se dirigió a la puerta. Ruby la siguió, fulminando a Terence con la mirada. «Leighton, espera». Terence las alcanzó en el pasillo. «No puedes irte así como así. Tenemos que hablar». Leighton se detuvo y se volvió lentamente hacia él. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me engañaste? ¿O de cómo esperaste a que mi padre muriera para quedarte con su dinero? No es eso. Terence bajó la voz. Realmente iba a pedir el divorcio, pero quería esperar el momento adecuado. El momento adecuado para ti, sonrió Leighton con amargura. Cuando recibieras tu parte de la herencia. Terence no lo negó. En cambio, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Iba a darte esto hoy, después de la reunión. Los papeles del divorcio, ya firmados por mí. Pensé que podríamos resolver las cosas amistosamente, dividir los bienes equitativamente. Leighton se quedó mirando el sobre.
¿Has traído los papeles del divorcio al funeral de mi padre? Terence hizo una mueca. Técnicamente, el funeral fue ayer, y pensé que sería más fácil para todos. Una conversación difícil en lugar de varias. Layton cogió el sobre con manos temblorosas. Eres un monstruo, Terence. Elegir un momento así. Lo hice por ti, exclamó. Para que pudieras empezar una nueva vida de inmediato, con una herencia, sin complicaciones. Pensé que $700,000 era una compensación justa por 15 años de matrimonio. ¿Compensación? Layton sintió que algo se rompía en su interior. ¿Valorabas nuestro matrimonio por el dinero? No me refería a eso. Terence intentó cogerla de la mano. Layton, escucha. Ella apartó la mano. No, escucha tú. Coge tus papeles y vete. Me pondré en contacto contigo a través de un abogado. Ahora mismo te quiero fuera de mi vida. Para siempre. Terence la miró incrédulo. No puedes. Puedo, le interrumpió Layton. Y lo hago. Adiós, Terence. Se dio la vuelta y se alejó, aferrando el sobre con los papeles del divorcio en la mano, dejando atrás al hombre que acababa de arruinar los últimos 15 años de su vida. Pasaron 3 días aturdidos. Layton vivía como en un sueño, yendo y viniendo entre la casa de su padre y la imprenta, ocupándose mecánicamente de los asuntos urgentes. No lloró, ni por su padre, ni por su matrimonio roto. Las lágrimas se congelaban en algún lugar de su interior, convirtiéndose en un pesado bulto que le dificultaba la respiración. Los papeles del divorcio yacían intactos sobre la mesita del salón de la casa paterna. Layton no se atrevía a abrir el sobre. No ahora, cuando cada decisión, cada paso requería demasiada energía. Ruby estaba allí para ella, un apoyo silencioso, práctico y fiable. Contestó al teléfono, aceptó condolencias, canceló citas y creó un capullo protector alrededor de Layton, protegiéndola de un mundo que de repente era demasiado ruidoso, demasiado exigente. La mañana del tercer día después del funeral, Layton se reunió en la cocina, con una taza de café frío en las manos. No recordaba cuándo se lo había servido y no podía saborearlo. El reloj digital del microondas marcaba las 7:30. ¿No has dormido? No era una pregunta. Ruby entró en la cocina, ya completamente vestida y con el pelo gris bien peinado. Layton se encogió de hombros. ¿Para qué? Ruby suspiró y le cogió la taza. Prepararé algo fresco. Y unas tostadas. Tienes que comer. No tengo hambre. No me importa. Ruby encendió la cafetera. Es un gran día. Bram nos espera a las 10 para la lectura formal del testamento. Necesitarás fuerzas. Layton sonrió débilmente. Ya conocemos el contenido del testamento. Padre lo dijo todo en su carta. No todo. Ruby le puso delante un plato de tostadas. Esa carta era todo sobre Terence. Hay otros detalles que Bram tiene que discutir contigo oficialmente. Layton suspiró y se obligó a dar un bocado a la tostada. Es curioso cómo la comida pierde su sabor cuando la vida da un vuelco. No estoy segura de estar preparada para esto, admitió. Ruby se sentó enfrente. Nadie está nunca preparado, cariño, pero es necesario. Amos dejó instrucciones y tenemos que seguirlas. Layton levantó la vista. ¿Sabías de las sospechas de tu padre? ¿Sobre Terence y esa Willa? Ruby hizo una pausa y luego asintió. Suponía que algo iba mal. Terence se presentaba en la imprenta con demasiada frecuencia, hacía demasiadas preguntas sobre finanzas, pero no lo supe con certeza hasta que Amos me enseñó las fotografías que había tomado el detective. ¿Fotografías? Layton sintió que le subían náuseas por la garganta. Tu padre no quería enseñártelas, dijo Ruby en voz baja. Quería protegerte, pero también preparar el terreno. Pensaba hablar contigo después del aniversario, mostrarte las pruebas y ayudarte a afrontarlas. Layton negó con la cabeza. ¿Por qué no me lo dijo? Temía que no le creyeras sin pruebas, replicó Ruby.
y que Terence le diera la vuelta al asunto, que lo hiciera parecer celos de viejo o paranoia. Amos quería estar completamente seguro antes de arruinar tu matrimonio. ¿Mi matrimonio?, sonrió Layton con amargura. Es irónico. Todo este tiempo creí que solo estábamos distanciados, y él solo estaba esperando para coger el dinero de mi padre e irse. Ruby le cubrió la mano con la suya. Terence siempre fue ambicioso, y siempre vivió por encima de sus posibilidades. Amos lo notó desde el principio, pero no interfirió porque parecías feliz. ¿Y lo estaba? Layton cerró los ojos. A veces pienso que me he pasado los últimos 5 años fingiendo. Puede, asintió Ruby en voz baja. Pero ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, sin fingir. Layton abrió los ojos y por primera vez en días sintió algo parecido a determinación. Sí, tienes razón, se puso en pie. Voy a ducharme y a cambiarme. Es hora de dejar de esconderse. Ruby asintió con aprobación. Así me gusta. Amos estaría orgulloso. El despacho de Bram Stokes tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 3 días. La misma sensación de solidez anticuada, el mismo olor a pulimento y polvo de libros. Pero hoy Layton se sentía diferente. La conmoción y el entumecimiento habían dado paso a una furia silenciosa y a la determinación. Bram se reunió con ellos en la misma sala de conferencias. Hoy su traje era azul oscuro en lugar de negro, como para simbolizar la transición del luto a los asuntos de negocios. Layton, Ruby, les estrechó la mano. Gracias por venir. Hoy leeremos oficialmente el testamento de Amos y discutiremos los detalles. Es una formalidad, pero necesaria. ¿Terence no estará?, preguntó Layton sentándose a la mesa. No, sacudió Bram la cabeza. Me puse en contacto con él ayer. Dijo que iba a enviar a su abogado para hablar de una posible demanda. Layton se puso tenso. Así que, después de todo, ¿va a impugnar el testamento? Puede intentarlo, contestó Bram con calma. Pero, como ya he dicho, las posibilidades son mínimas. Amos fue muy meticuloso al preparar los documentos. Todo es perfectamente legal. Abrió una carpeta de documentos. Empecemos. El testamento de Amos Cale deja oficialmente sus bienes residenciales, concretamente la casa del número 23 de Oak Street, a su hija Layton Hicks. También pasan a ella todos los efectos personales y objetos de arte, con excepción de la colección de relojes de bolsillo que, como ya se ha dicho, pasa a Terence Hicks. Bram pasó página. En el aspecto empresarial, la imprenta Cale Printing Company pasa a manos de un fideicomiso administrado por Layton Hicks, con la condición de que ella participe personalmente en la dirección de la empresa al menos 30 horas a la semana durante el primer año. Si se cumple esta condición, al cabo del año el fideicomiso transfiere la plena propiedad a Layton. Layton frunció el ceño. ¿Quería mi padre que trabajara en una imprenta? Sí, asintió Bram. Pensó que eras el único que podía conservar y desarrollar su legado, pero no quería obligarte permanentemente. 1 año es tiempo suficiente para ver si este trabajo es adecuado para ti. ¿Y si me niego? En ese caso, la imprenta se venderá y los beneficios se repartirán entre varias organizaciones benéficas designadas por Amos. No obtendrás nada del negocio. Layton se recostó en la silla, tratando de entender lo que había oído. Su padre prácticamente la estaba obligando a hacerse cargo de la imprenta, al menos durante 1 año. Hay otro punto importante, continuó Bram. Ruby Valentine recibe el 15% de las acciones de la imprenta en agradecimiento por 30 años de leal servicio. Sin embargo, estas acciones no le dan derecho a participar en la gestión de la empresa, sino solo a participar en los beneficios. Ruby parpadea sorprendida. No me lo había dicho. Amos quería que fuera una sorpresa, sonrió Bram. Te apreciaba mucho, Ruby. Layton se volvió hacia Ruby. Es maravilloso. Nadie se lo merece más que tú. Ruby sacudió la cabeza, con lágrimas brillándole en los ojos.
Viejo tonto sentimental, me quedaría a ayudar, incluso sin las acciones. Bram continuó. En cuanto a los activos monetarios, Amos dejó unos $700,000 en ahorros personales e inversiones. Estos fondos pasan al patrimonio personal de Layton, pero con cierta condición. ¿Cuál?, preguntó Layton. El dinero se pagará mensualmente en plazos iguales durante un período de 5 años. Esto es específicamente para evitar una reclamación de Terence en caso de divorcio. Según la ley estatal, una herencia recibida durante el matrimonio puede considerarse propiedad conjunta, pero solo si se recibe realmente, no si se promete en el futuro. Entonces, ¿Terence no puede reclamar el dinero? Solo puede reclamar la parte que tú recibas realmente antes de que finalice el divorcio, explica Bram. Con los plazos mensuales, sería una cantidad pequeña. Layton asintió, sintiéndose extrañamente agradecida a su padre. Incluso después de su muerte, había seguido protegiéndola. Hay una cosa más. Bram sacó otro sobre. Amos te dejó una carta personal que me pidió que te entregara después de la lectura formal del testamento. Layton cogió el sobre, sintiendo una pesadez en el pecho. Las últimas palabras de su padre, dirigidas a ella personalmente. ¿Podría leerlo más tarde? Por supuesto, asintió Bram. Hemos terminado con la parte oficial. Ahora tenemos que discutir algunos asuntos prácticos relacionados con el traspaso de la gestión de la imprenta, si decides aceptar la condición de Amos. Tengo que pensármelo, respondió Layton. Tengo trabajo, compromisos. Por supuesto, asintió Bram con comprensión. Tienes 30 días para decidirte. Hasta entonces, la imprenta estará a cargo de un director interino nombrado por el fideicomiso. Discutieron algunos detalles legales más antes de que la reunión llegara a su fin. Layton salió del despacho agotada y extrañamente eufórica. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida, o, al menos, pronto empezaría a tenerlo. ¿Almorzamos?, sugirió Ruby cuando salieron. En Riverviews servían una sopa de almejas excelente. Layton asintió. Me encantaría. Necesito pensar en todo esto. El restaurante Riverview estaba situado frente al mar, con ventanas panorámicas que daban al río Mississippi. A Amos le encantaba este lugar y a menudo invitaba a Layton a comer aquí cuando venía de visita. Sentarse aquí sin él le resultaba extraño, casi sacrílego, pero al mismo tiempo correcto, como si una parte de él siguiera con ellos. Tomaron una mesa junto a la ventana y Layton se relajó observando el lento fluir del río. El camarero les tomó nota y pronto tuvieron delante platos de sopa humeantes y una cesta de pan recién hecho. ¿Qué te parece la oferta de Amos?, preguntó Ruby, dando un mordisco al pan. ¿Sobre la imprenta? Layton removió la sopa, ordenando sus ideas. No lo sé, es un gran cambio. Nunca había pensado en trabajar en el negocio familiar. ¿Por qué no? Ruby la miró atentamente. Eres lista, organizada, tienes experiencia en logística. Una imprenta sería el lugar perfecto para aplicar tus habilidades. Tal vez, se encogió de hombros Layton, pero siempre sentí que era el territorio de mi padre. Su mundo, no el mío. Y ahora podría ser el tuyo, dijo Ruby suavemente. Amos construyó este negocio desde cero y quería que se quedara en la familia. Él creía en ti, Layton, más de lo que tú crees en ti mismo. Layton bebió un sorbo de agua y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tengo miedo, Ruby. Miedo de no estar a la altura de sus expectativas. Miedo al cambio. Es normal. Ruby puso la mano sobre la suya. El cambio siempre da miedo, pero a veces es necesario, sobre todo ahora cuando tu vida está cambiando de todos modos. Layton asintió, reconociendo la verdad de aquellas palabras. Su matrimonio se había roto, su padre había muerto, su antigua vida había quedado atrás. Quizá ahora era el momento perfecto para un nuevo comienzo. Estaban comiendo en un amistoso silencio cuando se abrió la puerta del restaurante y entró una mujer joven, alta, delgada,
con el pelo rubio ondulado hasta los hombros y un andar seguro. Llevaba un elegante vestido azul pálido que realzaba su figura y parecía una modelo de portada de revista. La mujer se detuvo en la entrada, observando la sala, y su mirada se detuvo en la mesa de ellos. Sonrió, una sonrisa amplia, casi depredadora, y se dirigió directamente hacia ellos. Ruby se puso tensa. Otra vez, no. ¿Qué? Layton se dio la vuelta para ver mejor a la mujer que se acercaba. ¿La conoces? Por desgracia, sí, murmuró Ruby. Es Willa Pemberton. Layton se quedó helada, sintiendo que la sangre se le iba de la cara. Willa, la amante de Terence, la mujer por la que había traicionado su matrimonio. ¿Layton Hicks? La voz de Willa era melódica, con un ligero acento que Layton no podía identificar. Por fin nos conocemos. He oído hablar mucho de usted. Layton permaneció en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Willa no pareció darse cuenta de su asombro. Soy Willa Pemberton, paisajista. He estado trabajando en un proyecto de jardinería para la imprenta de tu padre. ¡Qué tragedia su muerte! Siento mucho su pérdida. Habló con una simpatía fingida que iba al grano. Layton apretó la servilleta bajo la mesa. Gracias, pero no recuerdo que mi padre mencionara ningún proyecto de jardín. ¡Oh, qué sorpresa! Willa agitó la mano con indiferencia. Amos quería renovar los alrededores de la oficina, hacerla más moderna, atractiva para los clientes. Llevamos casi 2 meses trabajando en el proyecto. Interesante, respondió Layton con frialdad. ¿Y cómo conociste a mi padre? Willa dudó un momento. A través de conocidos comunes. Estaba haciendo un jardín para River City Inc. y me recomendaron a Amos. ¿Y ahí conociste a mi marido?, preguntó Layton sin rodeos. La sonrisa de Willa se crispó, pero enseguida volvió. Sí, Terence iba a menudo a la imprenta. Un marido muy atento, siempre interesado en los negocios de su suegro. Empezamos a hablar de seguros de plantas y hizo una pausa. Necesitaba consejos sobre seguros para mi negocio. Por supuesto. Layton sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Y cuánto? En profundidad el consejo que te dio. Las mejillas de Willa se sonrosaron ligeramente. Yo creo que sí, se enderezó Layton. No perdamos el tiempo fingiendo. Sé lo de tu relación con Terence y sobre tus planes para la herencia de mi padre. Willa se puso pálida y miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oír su conversación. ¿No es lo que piensas? ¿No? Layton enarcó una ceja. Entonces, ¿de qué se trata? Ilumíname. Willa se sentó en la silla vacía, bajando la voz. Terence está infelizmente casado. Dice que os distanciasteis hace años, que vuestro matrimonio solo existía sobre el papel. Y tú te lo creíste, por supuesto, dijo Layton secamente. Lo vi con mis propios ojos, se acercó Willa. Cuando vino a la imprenta, habló de ti como de una compañera de negocios, no una mujer a la que amaba. Y tu padre lo vio. Sintió lástima por Terence. Ruby resopló. Amos nunca se compadeció de Terence. No lo soportaba. Willa la miró molesta. Es que no conocías toda la situación. Terence y Amos hablaban a menudo a solas. ¿Sobre qué?, preguntó Layton. ¿Sobre cómo Terence planeaba coger el dinero de su padre y huir contigo? Eso no es verdad. ¿Jim?, exclamó Willa y luego bajó la voz al darse cuenta de que los estaban observando. Terence y yo nos queremos, pero él quería que vuestro divorcio fuera civilizado, para que tuvieras dinero suficiente para empezar una nueva vida. ¡Qué noble!, dijo Layton con sarcasmo. ¿Y se suponía que la herencia de mi padre iba a proporcionar esos pounds? Willa parecía realmente indignada. Es un derecho legal de Terence. Hay una cláusula en su acuerdo prenupcial sobre el reparto de la herencia. $700,000 no es una gran suma, sobre todo teniendo en cuenta el valor de la imprenta.
Layton sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa. Y tú conoces bien las finanzas de mi padre y de nuestro acuerdo prenupcial. Willa se mordió el labio, dándose cuenta de su error. Terence lo mencionó, en términos generales. Por supuesto, Layton apartó la sopa. Bueno, señorita Pemberton, permítame que la ilumine. Mi padre ha cambiado su testamento. Terence no recibirá ni un céntimo de su herencia, salvo su colección de relojes de bolsillo, y la imprenta pasará a un fideicomiso que la protegerá de reclamaciones en caso de divorcio. La cara de Willa se tensó. Eso es imposible. Un acuerdo prenupcial. Puedes hablarlo con el abogado de Terence, la interrumpió Layton. Seguro que él ya conoce los detalles. Pero puedo asegurarle que su padre se aseguró de que ni usted ni Terence recibieran su dinero. Willa parecía haber recibido un puñetazo. Abrió la boca y luego la cerró, tratando de encontrar una respuesta. Por fin se puso en pie, con la cara contorsionada por la ira. Esto no ha terminado. Terence impugnará el testamento. Tenemos pruebas de que tu padre no estaba en sus cabales cuando lo cambió. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Layton con calma. Willa vaciló. Es confidencial, pero pronto lo sabrás, y desearás no haber llegado a un acuerdo. Se dio la vuelta y salió rápidamente del restaurante, dejando a Layton y Ruby en un silencio asombrado. «Vaya reunión», dijo finalmente Ruby. «¿Te encuentras bien?» Layton respiró hondo. «Por extraño que parezca, sí. Incluso estoy agradecida por esta reunión. Ahora sé con certeza que no me equivocaba con Terence. ¿Qué vas a hacer?» Layton se lo pensó un momento y luego asintió con decisión. «Voy a firmar los papeles del divorcio y voy a llamar a la empresa farmacéutica para hablar de mi despido. Creo que tengo un nuevo trabajo». Ruby sonrió. ¿Impresión? Sí. Layton sintió que las comisuras de sus labios se levantaban en una sonrisa genuina por primera vez en días. «Creo que es hora de continuar el trabajo de mi padre y demostrar a Terence y a su amigo que me han subestimado». Ruby levantó su vaso de agua. «Por los nuevos comienzos y por Amos, que, incluso desde la tumba, fue capaz de protegerte». Layton levantó su vaso, sintiéndose extrañamente aliviada. Había perdido a su padre y a su marido en el espacio de una semana, pero quizás en esas pérdidas estaba el comienzo de algo nuevo, algo que solo le pertenecía a ella. El día de la lectura oficial del testamento fue soleado y sin viento, como si la propia naturaleza hubiera decidido apoyar a Layton en ese momento tan importante. Se levantó antes de lo habitual, antes de las 6 de la mañana, y se quedó de pie frente al espejo del baño durante largo rato, estudiando su reflejo. Los 36 años eran la mitad de su vida. Era extraño empezar de nuevo a esa edad. Y, sin embargo, había algo bueno en ello, como si por fin se estuviera despojando de la falsa piel en la que había vivido los últimos años. Ruby llegó a las 8, trayendo bollos recién hechos y un termo de café. Desayunaron juntas en el porche de la casa paterna, hablando de la próxima reunión. «¿Seguro que viene Terence?», preguntó Layton dando un mordisco a su bollo. Ruby asintió. Bram dijo que su abogado había confirmado su asistencia. Al parecer, el señor Hicks seguía esperando su parte. ¿Después de su reunión con Willa? Layton sacudió la cabeza. «No puedo creer tanta ingenuidad». «No se trata de ingenuidad», objetó Ruby. «Terence siempre había sido testarudo y codicioso, una combinación que hace que la gente cometa estupideces». Layton suspiró. 15 años. ¿Cómo pude equivocarme tanto con un hombre? «Viste lo que querías ver», dijo Ruby en voz baja. «Todos lo vemos. Pero ahora se te han abierto los ojos, y eso es lo que importa». Layton apretó la mano de Ruby con gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti estos días». «Oh, estarías bien», respondió Ruby con seguridad. «Eres más fuerte de lo que crees. Amos siempre lo había sabido». Después del desayuno, se cambiaron para la reunión.
Leighton eligió un traje azul marino, no negro, pero lo bastante serio para un acto oficial. Se recogió el pelo en un moño y se puso unos pendientes de perlas, regalo de su padre por su 30 cumpleaños. Al mirarse al espejo, sintió una extraña transformación, como si los cambios exteriores reflejaran los interiores. Se acabaron la suavidad y la flexibilidad. Había llegado el momento de convertirse en la mujer que su padre siempre había visto en ella. El despacho de Bram Stokes seguía siendo la misma isla de solidez anticuada en medio de un mundo cambiante. La recepcionista, una mujer de mediana edad y rostro afable, las condujo a la sala de conferencias donde Bram ya estaba esperando. «Buenos días, señoras», las saludó, levantándose para recibirlas. El resto de la reunión aún no había llegado. ¿Quieren café? No, gracias, contestó Leighton tomando asiento en la mesa. ¿Cree que la reunión será tensa? Bram sonrió ligeramente. Dadas las circunstancias, diría que es inevitable que haya cierta tensión, pero estoy aquí para asegurarme de que se cumplan las formalidades legales. Las emociones personales permanecerán en privado. Leighton asintió con la cabeza, agradecido por su profesionalidad. Lo comprendo, dijo Bram con simpatía. Por desgracia, cuando se trata de herencias, sobre todo de grandes sumas de dinero, el drama suele ser difícil de evitar. La puerta se abrió y el secretario anunció: el señor Terence Hicks y el señor Douglas Nightingale. Terence entró primero, impecablemente vestido como siempre, pero con el rostro tenso y ojeras. Le seguía su abogado, un hombre corpulento, de mediana edad, pelo ralo y mirada aguda. «Buenos días», dijo Terence secamente sin mirar directamente a Leighton. «Buenos días», respondió ella con la misma sequedad. «Caballeros, tomen asiento», señaló Bram las sillas frente a Leighton y Ruby. «Estamos esperando a una persona más y luego empezaremos». «¿Otra persona?» Terence frunció el ceño. Creía que todos los beneficiarios estaban aquí. «Casi todos», contestó Bram con evasivas. «Ah, ahí está». La puerta volvió a abrirse y entró una mujer bajita, mayor, de pelo gris y ojos amables. Leighton la reconoció. Dorothy Gaines, la contable de la imprenta, que había trabajado con Amos durante casi 20 años. «Señora Gaines, gracias por venir», le estrechó la mano Bram. «Ahora podemos empezar». Todos se acomodaron alrededor de la mesa. Bram abrió el enorme expediente y tosió. «Estamos aquí para leer formalmente el testamento de Amos Cale y discutir la distribución de su herencia. He pedido a todos los beneficiarios que estén presentes, así como a la señora Gaines como testigo de algunas de las decisiones financieras del señor Cale». Terence lanzó una rápida mirada a su abogado, que asintió débilmente. «Antes de empezar», intervino el abogado de Terence, «a mi cliente le gustaría señalar que se reserva el derecho a impugnar cualquier cláusula del testamento que pueda incumplir acuerdos anteriores, incluido el acuerdo prenupcial entre él y la señora Hicks». «Está en su derecho», respondió Bram con calma. «Debo advertirle, sin embargo, que Amos Cale ha sido muy cuidadoso en la preparación de su testamento y todas sus instrucciones se ajustan plenamente a la ley». Abrió la primera página del documento. «Así pues, leeré en voz alta los puntos principales. Yo, Amos Gerald Cale, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que esta es mi última voluntad y testamento». Bram leyó el texto legal estándar mientras Leighton observaba a Terence. Este se sentaba erguido, tenso, susurrando de vez en cuando algo a su abogado. Su seguridad en sí mismo empezaba a resultar molesta. «A mi hija, Leighton Olivia Hicks, de soltera Cale, le dejo mi casa en el número 23 de Oak Street, con todas las propiedades que hay en ella, excepto los objetos acordados por separado. También le paso todas mis pertenencias personales, incluyendo mi coche, arte y joyas». Terence se relajó un poco. Eran órdenes esperadas y nada sorprendentes.
Lego mi colección de relojes de bolsillo a mi yerno, Terence Edward Hicks, con la esperanza de que estos cronómetros le recuerden el valor del tiempo y los peligros de intentar burlar su paso. Layton notó que Terence se ponía tenso. El abogado anotó algo rápidamente. Con respecto a mi principal activo, la imprenta Cale, dispongo lo siguiente. El 85% de las acciones de la empresa se transfieren a un fideicomiso creado especialmente, administrado por Layton Hicks, con la condición de que ella participe personalmente en la gestión de la empresa al menos 30 horas a la semana durante el primer año. Si se cumple esta condición, al cabo del año el fideicomiso transfiere la plena propiedad a Layton. Terence se puso pálido pero permaneció en silencio. Legó el 15% de las acciones de la imprenta a Ruby Elizabeth Valentine en agradecimiento por 30 años de fiel servicio. Estas acciones le dan derecho a una parte adecuada de los beneficios de la empresa, pero no le dan voz en la gestión. Ruby suspiró en silencio junto a Layton. Aún sabiéndolo de antemano, estaba conmovida. En cuanto a mis activos monetarios, incluidos ahorros, inversiones y prestaciones de seguros, que ascienden a un total aproximado de $700,000, mi disposición es la siguiente. Toda la cantidad se pone bajo la administración del fideicomiso de la familia Cale, un fideicomiso creado específicamente para este fin. El fideicomiso pagará a Layton Hicks una pensión alimenticia mensual en plazos iguales durante 5 años. En caso de fallecimiento, los fondos restantes se distribuirán entre las organizaciones benéficas nombradas en el apéndice de este testamento. Terence no pudo soportarlo más. Esto es una violación directa de nuestro acuerdo prenupcial. Establece claramente que, en caso de divorcio, las herencias recibidas durante el matrimonio se dividen a partes iguales. Bram lo miró con indiferencia. Señor Hicks, déjeme terminar de leer el testamento antes de que pasemos a la discusión. Terence asintió a regañadientes, con el rostro enrojecido por la ira. Además de lo anterior, me gustaría aclarar mis decisiones. Hace poco me he enterado de la infidelidad de mi yerno y de sus verdaderas intenciones con respecto a mi patrimonio. Contraté a un investigador privado que me proporcionó pruebas irrefutables de la infidelidad de Terence y de sus planes de utilizar mi herencia para empezar una nueva vida con otra mujer, Willa Pemberton. Terence se levantó de un salto. Eso es una calumnia. No permitiré que mi nombre sea mancillado, ni siquiera por un muerto. Señor Hicks, por favor, siéntese, dijo Bram con firmeza, o tendré que pedirle que abandone la reunión. El abogado de Terence tiró de su manga y él se sentó de mala gana en la silla, lanzando una mirada furiosa a Layton. En vista de estas circunstancias, he tomado medidas para proteger a mi hija y su futuro. La estructura del fideicomiso está diseñada específicamente para eliminar la posibilidad de dividir los bienes en un divorcio. Según la ley estatal, los bienes depositados en el fideicomiso no se dividirán como adquiridos conjuntamente, aunque el beneficiario reciba ingresos de ellos. Terence empezó a decir algo de nuevo, pero su abogado le detuvo levantando la mano en tono de advertencia. Soy consciente de que estas medidas pueden parecer duras, pero vienen dictadas por la preocupación por el bienestar de mi única hija. Layton siempre ha sido demasiado confiada, demasiado dispuesta a ver lo mejor de las personas. Es una cualidad que siempre me ha gustado de ella, pero en este caso la hizo vulnerable ante un hombre que no merecía esa confianza. Layton sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era tan propio de su padre protegerla incluso en la muerte. Para terminar, me gustaría dirigirme a cada uno de ustedes personalmente. Layton, mi querida hija, creo en ti más de lo que tú crees en ti misma. La imprenta no es solo un negocio, es el legado de nuestra familia, y sé que sabrás continuarlo honorablemente. Ruby, mi leal amiga, gracias por todos estos años de dedicación. Espero que las acciones de la empresa te den la vejez confortable que mereces.
y Terence. Espero que encuentres lo que buscas, aunque no sea tan fácil como esperabas. Bram terminó de leer y cerró la carpeta. Estos son los aspectos básicos del testamento. Hay algunos detalles menores que podremos discutir más adelante. Ahora estoy listo para responder a tus preguntas. Terence puso cara de haber recibido una patada en el culo. Se volvió hacia su abogado. ¿Es esto legal? ¿De verdad puede privarme de todo? El abogado se encogió de hombros vacilante. Técnicamente, un fideicomiso puede proteger los bienes de la división en un divorcio, pero tenemos que estudiar los detalles. Quizá podamos impugnar la creación del fideicomiso si demostramos que Amos estaba incapacitado o bajo coacción. Debo advertirle, intervino Bram, que tenemos pruebas médicas de que el señor Cale era plenamente competente en el momento del cambio de testamento, así como un vídeo en el que firma los documentos, exponiendo claramente sus motivos e intenciones. Terence se puso aún más pálido. ¿El vídeo? Sí, asintió Bram. Amos había previsto posibles intentos de impugnar el testamento y había tomado las medidas oportunas. La cinta está guardada en una caja de seguridad y se presentará ante el tribunal si es necesario. El abogado de Terence le susurró algo al oído y él asintió lentamente, con el rostro contorsionado por una rabia mal disimulada. ¿Y el dinero de las cuentas conjuntas?, preguntó tratando de mantener la calma. Leighton y yo tenemos ahorros conjuntos. No tiene nada que ver con la herencia, respondió Bram. Esos asuntos se tratan en el proceso de divorcio. Terence se volvió hacia Leighton. ¿De verdad vas a dejar que esto ocurra? ¿Después de 15 años de matrimonio? Leighton le miró tranquilamente a los ojos. Pediste el divorcio el día del funeral de mi padre, Terence, y planeabas quedarte con su dinero y dejarlo por otra mujer. ¿Qué crees exactamente que tengo que dejarte hacer? No es así, empezó a justificarse. Willa, fue un error. Podemos arreglarlo, volver a la normalidad. Leighton sonrió. Ayer conocí a Willa. ¿Sabes lo que me dijo? Que os queréis, que le dijiste lo infeliz que eras casado conmigo, que $700,000 no era tanto dinero. Terence parecía sorprendido. ¿Hablaste con Willa? ¿Se te acercó? Me encontró en el restaurante, contestó Leighton. Se presentó como una paisajista que trabajaba con su padre. Una mujer muy segura de sí misma. Maldita sea, murmuró Terence. Le dije que no hiciera ninguna estupidez. Es demasiado tarde para eso, señaló Leighton. Demasiado tarde. Dorothy Gaines, que había permanecido callada hasta ahora, tosió con delicadeza. Si me lo permiten, me gustaría añadir algo sobre la situación financiera de Cale Printing. Tiene que ver con el testamento y puede aclarar algunas dudas. Bram asintió. Por supuesto, señora Gaines. Por favor. Dorothy sacó una carpeta de su bolso. Un mes antes de morir, Amos me pidió que preparara un informe financiero completo sobre la empresa. Dijo que necesitaba una valoración precisa del negocio para la renovación del seguro. Accedí a su petición y descubrí algo interesante. Abrió la carpeta. Durante los últimos 6 meses, Terence Higgs ha solicitado regularmente información sobre la situación financiera de la empresa, primero informalmente, a través de los empleados, luego directamente a través de mí. Lo explicaba por su preocupación por el futuro de su suegro y su deseo de ayudar en la optimización fiscal. Terence se revolvió en su silla. Es información confidencial. No tienes derecho a... En realidad sí lo tengo, le interrumpió Dorothy con calma. Como contable jefe, estoy obligada a informar al propietario de la empresa de cualquier riesgo potencial, incluido el interés no autorizado en las finanzas de la empresa. Continuó. Cuando se lo conté a Amos, me pidió que preparara 2 informes, uno con las cifras reales y otro con las infravaloradas. El valor real de la empresa, incluidos bienes inmuebles, equipos, contratos y fondo de comercio, es de unos $3 millones.
Pero el informe que había visto el señor Hicks mostraba 1,5 millones. Layton parpadeó sorprendido. ¿3 millones? No sabía que la imprenta valiera tanto. Tu padre era un hombre muy modesto, sonrió Dorothy, y un hombre de negocios muy inteligente. En los últimos 5 años ha ampliado la cartera de clientes y modernizado los equipos. La empresa no solo es rentable, está creciendo. Terence parecía a punto de vomitar. ¿3 millones? Más sus ahorros personales de 700,000, aclaró Dorothy. Aunque supongo que esa información ya no tiene ninguna importancia práctica para usted, señor Hicks. Terence se levantó bruscamente. Esto es indignante. Todos estáis conspirando contra mí. Impugnaré el testamento y exijo una valoración inmediata de la empresa por un tasador independiente. Bram cruzó tranquilamente las manos sobre la mesa. Está en su derecho de contratar a un tasador, señor Hicks, pero debo advertirle que, aunque el valor de la empresa sea de 10 millones, eso no cambiará la situación de la herencia. La estructura del fideicomiso es legalmente impecable. Podría gastar una fortuna en litigios, pero el resultado sería probablemente el mismo. Eso ya lo veremos, espetó Terence. Nightingale, nos vamos. Prepara todos los documentos necesarios para el pleito. El abogado asintió, recogiendo los papeles. Nos pondremos en contacto en breve, señor Stokes. Se dirigieron a la puerta, pero antes de salir, Terence se detuvo y se volvió hacia Layton. Esto no ha terminado. No voy a dejar que tú y tu padre muerto me engañéis. Layton le miró con calma. Aquí al único que han engañado, Terence, es a mí. 15 años de engaño son más que suficientes. La puerta se cerró tras ellos y la habitación quedó en silencio. Finalmente, Ruby puso la mano en el hombro de Layton. ¿Estás bien? Layton respiró hondo y se rió, no histéricamente, sino con verdadero alivio. Sabes, por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien, completamente bien. Bram sonrió. Debo decir que has aguantado espléndidamente, Layton. Amos habría estado orgulloso. Gracias, se volvió hacia Dorothy. Y gracias por la información. 3 millones. No tenía ni idea. Dorothy asintió. A tu padre no le gustaba presumir de su éxito, pero estaba muy orgulloso de lo que había creado, y quería que tú continuaras su obra. Lo haré, dijo Layton con firmeza. No le defraudaré. Hablaron de algunos detalles más del testamento antes de que la reunión llegara a su fin. Layton se sintió extrañamente aliviada al salir del despacho de Bram, como si el gran peso que había soportado durante años hubiera desaparecido de repente. Le esperaban nuevos retos: dirigir la imprenta, la batalla legal con Terence, el divorcio. Pero ahora, en este momento, se sentía más fuerte que nunca. Fuera brillaba el sol. Ruby propuso comer en un pequeño café cercano y Layton aceptó encantada. Estaban sentados en la terraza, disfrutando de la cálida tarde, cuando sonó el teléfono de Layton. El número de Terence. No contestes, le aconsejó Ruby. No te dirá nada bueno. Layton negó con la cabeza. No, contestaré. Es hora de dejar de esconderse. Aceptó el reto. ¿Sí, Terence? Layton, tenemos que hablar. Su voz sonaba tensa. A solas, sin abogados ni testigos. ¿Por qué?, preguntó ella. Creo que ya se ha dicho todo. No todo, replicó él. Podemos resolver esto pacíficamente, encontrar un compromiso que satisfaga a todos. ¿A todos? Layton sonrió. ¿Te refieres a ti y a Willa? Terence guardó silencio un momento y luego suspiró. Mira, me equivoqué. Lo que le pasó a Willa fue un error, una aventura. Ahora me doy cuenta. Nuestro matrimonio es más importante. ¿Nuestro matrimonio? Layton negó con la cabeza, aunque no podía verlo. Nuestro matrimonio se acabó, Terence. Pediste el divorcio, ¿recuerdas? Puedo retirar la petición, dijo rápidamente. Podemos empezar de nuevo. He cambiado, Layton. La muerte de tu padre me ha hecho reevaluar muchas cosas.
¿La muerte de mi padre o el hecho de que no recibirás su dinero? Me preguntó sin rodeos. De nuevo la pausa. Estás siendo injusto, dijo finalmente. Me importabas de verdad. Todos estos años... Ya basta, Terence, dijo Layton con firmeza. No sé qué pasa entre Willa y tú y, francamente, no me importa. Nuestro matrimonio ha terminado. Firmaré los papeles del divorcio y nos separaremos civilizadamente. Si decides demandar por tu herencia, estás en tu derecho, pero no volveré contigo, jamás. Te arrepentirás. La voz de Terence se volvió fría. Sé más de la imprenta de lo que crees. Tienes problemas con un cliente importante, Midwest Publishing. No están contentos con la calidad de la última tirada y amenazan con rescindir el contrato. Sin ellos, la empresa perderá casi el 30% de sus ingresos anuales. Layton se quedó helado. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes, respondió Terence con suficiencia. Llevar un negocio no es tan fácil como crees, sobre todo si los clientes empiezan a marcharse uno a uno. ¿Me estás amenazando? Layton sintió que le subía una oleada de ira por dentro. Le estoy ofreciendo colaboración, le corrigió Terence. Puedo ayudar con los clientes. Tengo contactos, experiencia en negociaciones. Juntos no solo podemos salvar el negocio de tu padre, sino hacerlo crecer. Todo lo que pido es una parte justa. Layton se rió. ¿Una parte justa? ¿Después de todo lo que has hecho? No, Terence. Prefiero perder a todos mis clientes que hacer negocios contigo. Adiós. El primer día de Layton al frente de la imprenta comenzó con un madrugón y una taza de café fuerte en el porche de la casa de su padre. Era una mañana fresca, con una ligera bruma sobre el jardín, tal y como le gustaba a Amos. Casi podía sentir su presencia cerca, su apoyo silencioso. Layton repasó las notas que había tomado ayer tras su conversación con Ruby sobre los proyectos actuales de la imprenta. El asunto más apremiante era, en efecto, el contrato con Midwest Publishing, una importante editorial educativa que aportaba casi un tercio de los ingresos de la empresa. Terence no había mentido al respecto. El cliente no estaba satisfecho con la calidad de la última tirada y había amenazado con romper la relación. Terminó su café y se levantó con decisión. Era hora de actuar, no de esconderse detrás de miedos y dudas. Cale Printing estaba situada en la zona industrial de Bettendorf, un edificio de ladrillo de 2 plantas con grandes ventanales y un modesto rótulo. Mi padre había montado el negocio en un garaje hacía 40 años, con una sola imprenta. Ahora la empresa ocupaba una manzana entera y estaba especializada en impresión de alta gama para instituciones educativas, museos y clientes corporativos. Cuando Layton entró en la oficina principal, los empleados la saludaron con respetuosa curiosidad. Muchos la conocían desde la infancia, cuando la veían jugar entre las prensas de impresión mientras su padre trabajaba hasta altas horas de la noche. Para ellos era la pequeña Layton, la hija del jefe. Hoy llegaba como nueva supervisora. Ruby ya estaba esperando en el despacho de Amos, una amplia sala con ventanas panorámicas que daban a la planta de producción. Las paredes estaban colgadas con muestras de los mejores trabajos de la imprenta y fotografías de Amos con clientes famosos. «Buenos días», se levantó Ruby para recibirla. «¿Lista para tu primer día?» Layton respiró hondo. «¿Sinceramente? No. Pero no importa. El trabajo no espera». Ruby asintió con aprobación. «Eso es exactamente lo que Amos siempre decía. Y tienes razón. El trabajo realmente no espera, especialmente la situación de Midwest». «Ya he pensado en ello». Layton dejó su cuaderno sobre la mesa. «Tengo que reunirme con su representante en persona, hoy mismo». «Este es Marcus Reed, el director de operaciones», dijo Ruby. «Un hombre difícil, pero justo. Valora la franqueza y la competencia. Entonces, yo seré directa y competente». Layton se sentó ante el escritorio de su padre, sintiéndose extraña en su silla. «¿Qué más hay en la lista de tareas urgentes?»
Se sumergieron en su trabajo y el tiempo pasó volando. A la hora de comer, Layton ya había tenido tiempo de hablar con el jefe de tecnología sobre los problemas de calidad, concertar una reunión con Marcus Reed y revisar los informes financieros del último trimestre. La nueva información le daba vueltas a la cabeza, pero al mismo tiempo sentía una extraña satisfacción. Este trabajo requería todas sus habilidades y concentración. No dejaba tiempo para la autocondena o el arrepentimiento. Bram llamó a media tarde. Layton, tengo noticias. Terence ha presentado oficialmente una demanda para impugnar el testamento de tu padre. Ella suspiró, reclinándose en la silla. Ya me lo esperaba. ¿En qué se basa? Alega que Amos estaba incapacitado por fuertes analgésicos cuando cambió el testamento, y que los cambios se hicieron bajo la presión de terceros, es decir, Ruby y yo. Eso es absurdo, dijo Layton indignado. Papá estuvo plenamente consciente hasta el final, y nadie le presionó. Por supuesto, asintió Bram. Tenemos todos los documentos médicos que demuestran su competencia y un vídeo en el que firma el testamento, pero el proceso podría llevar meses. Haz lo que sea necesario, dijo Layton con firmeza. No dejaré que Terence arruine la última voluntad de mi padre. Después de su conversación con Bram, sintió una oleada de ira. Terence no iba a rendirse fácilmente. Bueno, ella tampoco. Aquella tarde, Layton se reunió con Marcus Reed en un lugar neutral, una cafetería del centro de la ciudad. Era un hombre alto y delgado, de ojos penetrantes y sienes canosas, exactamente como ella se lo había imaginado, un perfeccionista pedante, exigente consigo mismo y con los demás. Señorita Hicks, le estrechó la mano. Siento mucho su pérdida. Su padre era un hombre decente y un compañero de confianza. Gracias, señor Reed, respondió Layton. Por eso estoy aquí. Quiero que nuestra cooperación continúe con el mismo espíritu. Reed enarcó ligeramente una ceja. Francamente, no estoy seguro de que eso sea posible. El último pedido se ejecutó con graves defectos. Nuestros clientes, instituciones educativas, no pueden permitirse libros de texto con texto borroso e ilustraciones desplazadas. Estoy completamente de acuerdo, asintió Layton. Revisé personalmente las muestras y hablé con el tecnólogo. El problema estaba en el nuevo equipo, mal configurado. Ya hemos rectificado la situación y estamos listos para reimprimir toda la tirada a nuestra costa. Es más, ofrezco un descuento del 10% en el próximo pedido como compensación por las molestias. Reed la miró atentamente. Me parece razonable, pero aún me preocupa si la imprenta podrá mantener la calidad sin Amos. Él supervisaba personalmente todos los pedidos importantes. Comprendo tu preocupación. Layton se inclinó hacia adelante. Pero Imprenta Cale no es solo Amos. Es un equipo de profesionales, muchos de los cuales llevan con nosotros más de 20 años. Y ahora que me he hecho cargo, tengo la intención de supervisar personalmente la calidad de cada proyecto importante, como hacía mi padre. Hablaron durante casi 2 horas. Layton habló de los planes para modernizar la producción, de las nuevas tecnologías de control de calidad, de su experiencia en logística que ayudaría a optimizar los procesos. Al final de la reunión, Reed parecía impresionado. «Se parece usted mucho a su padre, señorita Hicks», le dijo al despedirse. «La misma franqueza y claridad de pensamiento. Le daremos una oportunidad. Reimprímalo y continuaremos nuestra cooperación». Al volver a casa, Layton sintió una mezcla de fatiga y satisfacción. La primera pequeña victoria. Tal vez pudiera conseguirlo. Las semanas siguientes se convirtieron en meses llenos de trabajo, reuniones y resolución de un sinfín de problemas. Layton se mudó a casa de su padre. Era más cómodo, dada la proximidad de la imprenta. Además, no quería volver a la casa que compartía con Terence. Demasiados recuerdos dolorosos. El proceso de divorcio avanzaba, complicado por la demanda de Terence para impugnar el testamento.
Él intentó varias veces ponerse en contacto directamente con Layton, pero ella dirigía todas las comunicaciones a través de sus abogados. Una o dos veces vio su coche aparcado delante de la imprenta, pero él no intentó entrar. Layton se había enterado por Ruby de que Willa Pemberton había roto su relación con Terence en cuanto quedó claro que él no recibiría la herencia. Al parecer, ese había sido el factor decisivo para ella. Esta noticia no alegró mucho a Layton, solo le confirmó que su matrimonio estaba condenado y que había hecho bien en no volver con su marido. Una noche, unos 3 meses después de la muerte de su padre, Layton estaba sentada en el porche con una copa de vino, repasando los pedidos del mes siguiente. Sonó el teléfono, un número desconocido. Layton Hicks contestó. «Hola, Layton». La voz de Terence sonaba inusualmente tranquila. «Siento molestarte. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo en persona». Ella suspiró. «Terence, todas las comunicaciones son a través de abogados. Teníamos un trato». «Por favor», sonaba desesperado. «5 minutos. Es importante». Layton hizo una pausa. Una parte de ella quería colgar, pero la otra, la que había pasado 15 años con aquel hombre, sentía curiosidad. «De acuerdo, 5 minutos». «Retiro la demanda», dijo Terence. «Tanto el testamento como la división de bienes. Tendrás todo lo que quieras». Layton parpadeó sorprendido. «¿Por qué?» «Porque estoy cansado», respondió simplemente. «Cansado de luchar, cansado de odiar, cansado de sentir lástima de mí mismo. Me está comiendo por dentro». «¿Y renuncias así a la reivindicación?», preguntó incrédula. «¿Sin condiciones?» Terence guardó silencio un momento. «Hay una condición. Quiero conocerte. Una vez. Decirte algunas cosas en persona, no por teléfono. Después, desapareceré de tu vida para siempre, te lo prometo». Layton lo pensó. Esto podría haber sido una trampa, otra manipulación. Pero había algo nuevo en la voz de Terence, una sinceridad que no había existido antes. «De acuerdo», aceptó. «Mañana, a las 3 de la tarde, en el Riverview Café, un lugar público, sin escenas». «Gracias», exhaló Terence. «Nos vemos mañana». Llegó temprano y la esperaba en la mesa junto a la ventana, la misma en la que se habían sentado en su primera cita, 15 años atrás. Layton se dio cuenta de la coincidencia y casi sonrió por la amarga ironía. Terence tenía un aspecto diferente, demacrado, con ojeras y una corbata descuidadamente anudada. Un hombre que había perdido el equilibrio. «Gracias por venir», dijo, poniéndose en pie. Layton asintió y se sentó frente a él. «Te escucho». Terence respiró hondo. «En primer lugar, quiero disculparme, por todo. Por la traición, por las mentiras, por la forma en que actué tras la muerte de tu padre. Fui una persona terrible». «Sí, lo fuiste», aceptó con calma. «No busco el perdón», continuó. «Solo quiero que sepas que me doy cuenta de lo que he hecho. Y lo siento mucho». Layton lo miró fijamente, tratando de ver la falsedad, pero no pudo encontrarla. «¿Qué pasa, Terence?» Esta repentina reevaluación de valores. Él sonrió débilmente. «Willa me dejó. Dijo que yo era un perdedor que no podía darle la vida que le habían prometido. Fue aleccionador. Verme a través de sus ojos, darme cuenta en lo que me había convertido». «¿Y ahora has vuelto a mí?» Layton negó con la cabeza. «No funciona así, Terence». «No», alzó la mano. «No he vuelto. Sé que lo nuestro se acabó. Solo quería cerrar este capítulo de la manera correcta. No con amargura y pleitos, sino con honestidad, que es lo que me ha faltado todo este tiempo». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Aquí están los papeles de divorcio firmados. Renuncio a todos los derechos de propiedad, incluidos los bienes adquiridos conjuntamente. La casa, el coche, las facturas, todo es tuyo. Ya he informado a mi abogado de que desisto de la demanda de sucesión.
Layton cogió el sobre, sintiendo una extraña sensación de finalidad. ¿Por qué ahora? Terence se encogió de hombros. Tengo una oferta de trabajo, en Seattle, compañía de seguros, nueva sucursal. Es una oportunidad de empezar de cero, en un lugar nuevo, sin fantasmas del pasado. Seattle, asintió Layton. Está muy lejos. Sí, sonrió débilmente. Justo lo que ambos necesitamos, creo, la distancia. Se quedaron un momento en silencio, mirando el río por la ventana. Extrañamente, en aquel momento Layton no sintió amargura ni rabia, sino algo parecido a una liberación. Era como si las pesadas cadenas que había cargado durante años hubieran caído por fin. Te deseo suerte, Terence, dijo sinceramente. Espero que encuentres lo que buscas. Gracias, se levantó. Y yo te deseo felicidad, Layton. Te la mereces más que nadie. Se marchó sin mirar atrás. Layton permaneció sentada, mirando el río y pensando en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. La primavera se convirtió en verano, el verano en otoño. La imprenta floreció bajo la dirección de Layton. Ella aportó nuevas ideas, racionalizó los procesos, atrajo a nuevos clientes. El contrato con Midwest Publishing no solo se mantuvo, sino que se amplió. Marcus Reid se convirtió en uno de sus socios y asesores de mayor confianza. El divorcio se gestionó sin problemas. Terence cumplió su palabra y se marchó a Seattle sin reclamar nada. Vendieron la casa y Layton utilizó su parte para modernizar el equipo de impresión. Un día de otoño, casi un año después de la muerte de Amos, Layton estaba sentada en su despacho cuando Ruby entró con una taza de café. ¿Has visto el informe financiero del tercer trimestre?, preguntó Ruby dejando la taza sobre la mesa. Los beneficios habían aumentado un 20% respecto al año anterior. Layton sonrió. Sí, creo que papá estaría encantado. Estaría encantado. Ruby se sentó frente a él. Has superado sus expectativas, Layton. Siempre creyó en ti, pero ni siquiera él podía prever lo bien que lo harías. Gracias. Layton sintió calor ante aquellas palabras. Aunque todavía hay muchas cosas que no sé, aprendo cada día. Todos lo hacemos, dijo Ruby filosóficamente. Por cierto, no te olvides de la reunión con la Universidad Northwestern. Vienen mañana para hablar del pedido de impresión de los álbumes del aniversario. Por supuesto, asintió Layton. He preparado una presentación con muestras de nuestro trabajo para instituciones académicas. Ruby hizo una pausa, como si decidiera qué decir. Su representante, el profesor Elliot, llamó personalmente, preguntando si organizarías la reunión. Layton enarcó una ceja. ¿En serio? Eso sí que es raro, ni siquiera le conozco. Es el nuevo jefe del comité editorial de la universidad, explicó Ruby. Y según nuestro contacto en su imprenta, está muy interesado en trabajar contigo. Por lo visto, ha oído hablar de tu enfoque de los materiales educativos. Pues tanto mejor, se encogió de hombros Layton. Espero que causemos una buena impresión. Al día siguiente, Layton se reunió con la delegación de la Northwestern University en la sala de conferencias de la imprenta. 3 hombres, el jefe de la imprenta de la universidad, un diseñador y, al parecer, el mismísimo profesor Elliot. Un hombre alto, de unos 40 años, con ojos inteligentes detrás de unas elegantes gafas y una sonrisa despreocupada. Profesor Elliot, me tendió la mano. Noel Elliot. Es un placer conocerla por fin, señorita Hicks. Layton, por favor, le devolvió el apretón de manos, notando su apretón firme y seguro. Bienvenida a Imprenta Cale. La reunión fue bien. Layton hizo una presentación, respondió preguntas y mostró las instalaciones de producción. El profesor Elliot se interesó de verdad por todos los aspectos de la impresión, hizo preguntas inteligentes y quedó claramente impresionado con el equipo y los procesos.
Cuando terminó la parte oficial y se acordó provisionalmente el contrato, el resto de la delegación fue con Ruby a ver la nueva imprenta. Layton y el profesor Elliot se quedaron en la sala de conferencias. Debo confesar, dijo mirándola con una leve sonrisa, que no insistí en una reunión personal solo por interés profesional. Layton le miró sorprendida. ¿En serio? Asintió con la cabeza. Estuve en una conferencia de editores de libros en Chicago hace 3 meses. Usted daba una charla sobre nuevas tecnologías en la impresión educativa. Fue impresionante. No solo el contenido, sino tu pasión por la causa. Layton recordó aquella conferencia, su primera aparición pública como directora de una imprenta. Había estado terriblemente nerviosa, pero parecía haberlo hecho bien. Gracias, sonrió. Pero no te recuerdo allí. Me senté en la última fila, se encogió de hombros. No me atreví a subir después del espectáculo. Demasiada gente a tu alrededor. Pero ahora sí, dijo ella. Con el pretexto de los negocios, sonrió. No es el enfoque más valiente, debo admitirlo, pero eficaz. Layton sintió que un ligero rubor subía a sus mejillas. ¿Este hombre estaba flirteando con ella? Después de un año de estar sola y concentrada en el trabajo, la idea parecía casi irrelevante. Y sin embargo, bueno, profesor Elliot. No él, por favor. No él, asintió ella. Me alegro de que mi informe haya causado impresión, y me alegra aún más que haya dado lugar a un contrato con su universidad. ¿Y la cena? Preguntó sin rodeos. Puramente profesional, por supuesto, para discutir los detalles de la cooperación. Layton se lo pensó un momento. Hace un año se habría negado, alegando trabajo o cansancio, pero ahora, mirando a los ojos abiertos e interesados de aquel hombre, se dio cuenta de repente de que estaba preparada para algo nuevo, el siguiente capítulo de su vida. Me encantaría, responde, pero solo si no es solo una cena profesional. Su sonrisa se hizo más amplia. Esperaba que dijeras eso. Quedaron esa noche en un pequeño restaurante italiano del Paseo Marítimo. La conversación fluyó con facilidad, saltando de los temas de trabajo a los personales, de los libros a la música, de los viajes a la filosofía. Noel demostró ser no solo inteligente, sino también un interlocutor atento, una cualidad de la que Terence carecía. ¿Cómo llegaste al mundo académico?, preguntó Layton mientras esperaban el postre. A través de la literatura, respondió. Siempre me han gustado los libros. Primero trabajé como editora en una editorial, luego decidí hacer un doctorado. La enseñanza tomó el relevo y aquí estoy, un profesor de edición que sigue enamorado del olor de la tinta de imprenta. Lo entiendo, sonrió Layton. Mi padre solía decir que ese olor era el aroma del conocimiento que se extiende por el mundo. Un hombre sabio, Noel levantó la copa. Por tu padre. Y por ti, Layton, la mujer que continúa su trabajo con tanta dignidad y pasión. Tocaron las copas y Layton sintió un extraño calor en su interior. No amor, era demasiado pronto para eso, pero algo parecido a la esperanza, una posibilidad. La velada terminó con un tranquilo paseo por el Paseo Marítimo. Hablaron de proyectos futuros, de libros que habían cambiado sus vidas, de sueños y planes. Noel se detuvo en el puente y miró a Layton. Mañana vuelvo a Evanston, pero volveré a menudo. Ahora tenemos un contrato. Sí, un contrato, sonrió. Y espero volver a verte, añadió. No solo para hablar de trabajo. Layton miró el río, las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura. Hacía un año, su vida había dado un vuelco. La muerte de su padre, la traición de su marido, una herencia inesperada. Entonces pensó que era el final. Ahora se daba cuenta de que era el principio. Ojalá fuera así, respondió con sinceridad. Noel sonrió y le tocó ligeramente la mano. Entonces nos vemos luego, Layton Hicks. Lo estaré deseando. Mientras caminaba de vuelta a casa, pensó en lo extraña que era la vida.
A veces tienes que perder algo que parecía inmutable para encontrar algo real. A veces el final es solo un nuevo comienzo. La casa estaba tranquila y cálida. Layton se dirigió al estudio de su padre, donde ahora estaba su escritorio. En la pared colgaba un retrato de Amos, serio pero con una leve sonrisa en los ojos. Se acercó a él y dijo en voz baja: «Gracias, papá, por todo. Me va tan bien como creías, y soy feliz». El retrato no respondió, por supuesto, pero a Layton le pareció que la sonrisa de Amos se hacía un poco más amplia, un poco más cálida, como si siempre hubiera sabido que sería así. Se sentó en su escritorio, abrió el portátil y se puso a trabajar. Mañana era un nuevo día, nuevos retos, nuevas oportunidades. Y Layton Hicks estaba preparada para afrontarlos, no como la esposa de Terence, ni como la hija de Amos, sino como una mujer que por fin se había encontrado a sí misma.